Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmos capítulo 100, versículos del 1 al 2. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16.
en el Evangelio según San Mateo y a leer en el capítulo 8 los versículos 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Que el Señor añada su bendición a la lectura de esta su palabra santa. En este dramático relato encontramos una importante parábola de lo que es la vida cristiana. Nuestro Señor había estado enseñando, y cuando se hizo tarde, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Así lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Marcos señala que había otras personas que estaban cruzando el lago en otras barcas. De repente se desencadenó una fuerte tormenta que atemorizó a los discípulos. Jesús se había quedado dormido, y en la mente de los discípulos surge la pregunta: ¿se preocupa él por nosotros? Y en vista de que la barca se hundía y sus vidas peligraban, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Jesús reprendió entonces a los discípulos diciéndoles: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? No es difícil ver en este acontecimiento real una descripción de la vida de cada cristiano. Como creyentes, estamos realizando una travesía por el mar proceloso de la vida, saliendo de un puerto al nacer y llegando a otro puerto al morir. Viajamos de la tierra al cielo, pero el viaje resulta turbulento y tormentoso, y muchas veces nuestra fe se ve amenazada. Para colmo, parece ser como si el Señor se hubiera dormido. Y como los discípulos, también nosotros nos preguntamos frecuentemente: ¿se preocupa el Señor de nosotros? ¿Se da cuenta de la situación en la que nos encontramos? Desde luego que se preocupa de nosotros. Si nosotros tuviéramos en cuenta las palabras que Jesús dirigió a los discípulos, no tendríamos que tener ningún temor, ninguna duda, ninguna preocupación. Pensemos en lo acontecido y hagamos una aplicación a nuestra vida, especialmente cuando estemos atravesando por alguna tormenta, tanto en cuanto a la salud como a la situación económica y financiera, y también en cuanto a alguna duda o alguna tormenta moral. Primero, el Señor está junto a nosotros. Fijémonos en las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, tal como las tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Pasemos al otro lado del lago, ya que ellas expresan el propósito y la intención del Señor. Esas palabras encierran una seguridad tanto para los discípulos como para nosotros.
Estas palabras encierran su promesa de estar con nosotros siempre. No los envía solos, Él va con ellos en la barca. Dice, pasemos. Lo mismo sucede con nosotros. Él es nuestro compañero de viaje. Muchas veces los cristianos dudamos acerca de esta promesa del Señor y nos preguntamos, ¿está verdaderamente el Señor conmigo? La respuesta es indudablemente sí, Él está conmigo. Él está conmigo en las tormentas de la vida. Leemos en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él está conmigo en las tristezas y tribulaciones. En el Salmo 23, versículo 4, que todos sabemos de memoria, leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está conmigo en los momentos de servicio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20 dicen, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, o como algunas versiones dicen, cada uno de los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo en las luchas y hostilidades de mis adversarios. Decía Pablo a Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Segunda Timoteo 4:17. Él está conmigo en todo momento y en todo lugar. En Hebreos 13:5 y 6 el autor nos escribe, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra pregunta que los cristianos solemos hacer en momentos difíciles es, ¿llegaré realmente al otro lado? ¿Podré salir victorioso? ¿Podré cumplir con mi cometido? ¿Lograré triunfar sobre el diablo? ¿Podré vencer satisfactoriamente esa tentación? Una vez más nuestra respuesta debe ser sí, porque no estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No olvidemos lo que Jesús dice al presentarse como nuestro buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, versículos 28 y 29. Si el Señor nos ha garantizado un viaje seguro y un triunfo real, nada podrá impedir que crucemos el lago aun en medio de la tormenta y que lleguemos bien a la otra orilla, porque Él va con nosotros. Si estamos pasando por en medio de alguna tormenta ahora, no nos desanimemos. El Señor promete no dejar a los suyos, aunque tengan que pasar duras tormentas en su vida. Hermano y amigo, si pasas por alguna tormenta
y tarde o temprano vas a pasar por ella, recuerda que Cristo Jesús tiene interés en ti, que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús desde los cielos sabe tu situación y que Cristo Jesús es el piloto que conduce la barquichuela de tu vida y en sus brazos tú estás seguro. Quisiera finalizar recordando esos versículos que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un pensamiento final. Es una cosa maravillosa ser salvo, decía alguien a un sencillo cristiano irlandés. Pero éste replicó: yo conozco una cosa aún más maravillosa. ¿Qué cosa es esa? Fue la admirada respuesta del fervoroso cristiano que intentaba hablarle del Evangelio. La compañía de aquel que me salvó, fue la inesperada respuesta del que ya era un fiel creyente. Amigo, este es tu caso. En medio de la prueba, en medio de la tempestad, por dura y fuerte que sea, Cristo está contigo si le has recibido como a tu Señor y Salvador. Amén.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.